Muchas gracias. Ya estamos reconectando nuevamente. Muy bien, estamos aquí ya 20 más. Vamos a dar un poquito de tiempo para los que están otra vez reconectándose. Por ahí siguen llegando más, muy bien. Ya somos 22, hace rato éramos 24. Entonces, ahí vamos ya reconectados. Como comentario adicional a lo que nos platicaba Sirawen, a veces te va a tocar, y yo tuve la experiencia, yo soy ingeniero industrial en electrónica. Mi major, como dicen los gringos, o sea, mi área de mayor experiencia ha sido en la ingeniería electrónica, o ese, eh, pues el gusto y la gran suerte, la bendita suerte de haber trabajado mucho en el área, en lo que es diseño. Pero luego la vida ya con los cambios que ha habido en estos años, de lo que son 30 años para acá, realmente agradezco a Dios que haya tenido yo esta educación, porque el que es ingeniero puro en electrónica no tiene tanta suerte. Y como yo también tenía la parte de mi preparación, el minor, como dicen los gringos, era el de ingeniero industrial, pues eso es lo que me permitió también trabajar en áreas de ingeniería industrial que han sido seguridad e higiene, lo que ha sido la calidad, capacitación, aprovechando que de alguna manera también yo ya había estudiado para dar clases, 2 veranitos ahí en la Normal Superior de Gómez Palacio, que nunca pensé utilizar, pero gracias a Dios agradezco primeramente a Dios y a mi madre, que fue la que me dijo, ve y estudia algo más, no seas nada más ingeniero. Ah, pues bueno, vamos para allá. Una hermana y yo, allá entre el 85 y el 86, estudiamos en la Normal Superior de Gómez Palacio y esto a la fecha me ha servido, que nunca pensé aplicarlo. Pero también trabajar en las áreas dentro de la industria de lo que es la seguridad de higiene, los sistemas de gestión de calidad, y luego también de gestión ambiental, y también hay gestión de la protección, de lo que es la vigilancia, de lo que es la salvaguarda de los bienes y la integridad de la información de las personas. Tuve esa oportunidad también de trabajarlo gracias a lo que fue al haber estudiado la ingeniería industrial. Si se fijan, aquí la ISO 9000 nos da métricas, elementos de lo que es el aspecto de calidad, refuerzo al enfoque de procesos, enfoque a riesgos y oportunidades, información documentada. Antes que ninguna otra norma, esta norma fue la que exigió, y yo me acuerdo mucho que en los años 90 fue un gran entusiasmo aquí en la comarca lagunera.
Yo en ese tiempo trabajaba en Canal 9 y tuve oportunidad de contactar con otros Inges que estábamos en el área de, algunos en el área de diseño y otros en el área de comunicaciones, pero empezamos a ver que entre todos había el entusiasmo por ¿cómo se llama? Al trabajar en la industria, se estaba viendo este fervor, así se le puede decir, efervescencia, el fervor ahora por la ISO 9000. Y de hecho fue la primera norma que muchos conocimos. A todos nos ha tocado esa norma para entrar, para poder conocer más en ese sentido. Déjenme ver algunos chats que hay por aquí. Dice... Zaira, ya te conectaste, ¿verdad? Ya estás con nosotros. Ya tengo 24 participantes, excelente. Ahora están, y como parte de lo que nosotros estamos estudiando, pues vemos estas normas adicionales que son la ISO 30300, la ISO 15489, que va enfocada más que nada a los procedimientos. La ISO 30300 está enfocada a lo que es políticas. La ISO 9000 está enfocada a los registros. Por cierto, les comento, se están grabando estas sesiones. Como estoy viendo que alguien por ahí o algunos están de repente batallando para entrar, voy a darles la liga en el grupo de estos videos para que las puedan verificar. Y aparte, obviamente, cargo estas presentaciones en la plataforma. Hay más información ahí en la plataforma, en la sesión 3. Así que, para que la busquen. Por cierto, el día de mañana va a quedar cargada ya el trabajo final. Más que estar dando exámenes o pidiendo que hagan exámenes, prefiero mejor que hagan trabajos donde al hacer la investigación se van enterando y se van empapando de estas ideas. Los exámenes tienen un valor, pero poder hacer trabajos, que es el enfoque que yo utilizo, la enseñanza basada en proyectos, pues permite que la gente vaya de alguna manera conociendo un poquito más. Y si alguien anda por ahí tratando de implementar su sistema de gestión ambiental o de calidad o de esto mismo, de la administración de los registros, entonces podemos empezarlo como un proyecto ya aquí, desde este mismo curso. Fíjate lo que dice ISO 15489. Distintos entornos y modelos de implementación, orientación a sistemas. Metodología de gestión de proyectos. Puede ser DIRCS versus IT, que incluyen Scrum y Agile, que por cierto ahí te puse un documento referente a la metodología Scrum o Agile. ¿Qué significa esto? Son metodologías para trabajar en equipos, pero en equipos que están constantemente modificando y generando cambios en los sistemas. Antes se hacía de esta manera, tú pedías algo, tú pedías un producto y ya te lo entregaban hecho. Y ya era imposible mejorarlo, ya no te daba oportunidad de que le pudieras ver. Por ejemplo, compras un carro, es más, de hecho, todavía un carro le puedes hacer modificaciones, nada más el límite, la limitante es que durante los primeros años, o si lo compras a crédito, no le puedes hacer mucho a tu carro por no echar a perder la garantía. Pero si lo compras a crédito a tu carro, pues bueno, ya le puedes hacer cambios a tu carro. Pero hay sistemas que no permiten eso, o sea, tú ya le puedes hacer una modificación. De eso hablan las metodologías Scrum, es que tú puedes hacer un producto que se está mejorando continuamente antes de quedarte con una versión definitiva. Y aún llegando a esa versión definitiva, todavía le puedes seguir haciendo cambios. Esa es la ventaja de las metodologías Scrum o Agile, que vienen del área de desarrollo de software, pero ya se están implementando para lo que es administración de proyectos. Y cuando tú implantas o empiezas a generar tu propio sistema
o tratas de implementar tus sistemas de calidad ambiental, de seguridad de higiene, de gestión documental, pues esos son proyectos. Así es como lo debes de ver, como si fueran proyectos, y necesitas desde luego una metodología para poderlo hacer. ¿Qué pide también el ISO 15489? Las migraciones. ¿Qué significa eso? Cuando cambias de un sistema, por ejemplo, me tocó hace todavía 10 años ver una empresa americana que trabajaba con el abuelito del Excel, con el 1, 2, 3. O sea, trabajaba en la última versión, pero pues ya ese ya se había sacado del mercado. Hacía como casi 15 años. Te hablo de que hace 25 años el Lotus 1, 2, 3 fue de hecho la primera clase que di a nivel de licenciatura. Ese ya lo habían sacado del mercado. Y nosotros aquí en México les ayudamos a hacer la migración de ese Lotus 1, 2, 3 al Excel de aquel entonces, el Excel de hace 10 años. A veces hay gente que se casa o empresas que se casan con los sistemas y le tienen miedo a migrar. Nosotros ayudamos esto a esta empresa, era la empresa matriz. Yo trabajaba en una empresa que se llamaba Swift Galley, y con su versión aquí en Swift Galley Torreón. Dejaron su sistema y cuando lo vimos dijeron, pues oigan, hagan la migración, ¿para qué siguen trabajando con un sistema que ya es muy viejo y que no tiene las prestaciones que tiene el actual Excel? Incluso les ayudamos a pasarlo a utilizar SharePoint y otros elementos. Y sí, les gustó mucho a los gringos y resulta que después hasta fuimos a dar algo de capacitación. Entonces, bueno, teníamos ganas de que nos mandaran para allá, pero los gringos dijeron, no, mejor les mandamos a la gente. Y nos quedamos como las novias de rancho, como dicen, ¿verdad? Vestidos y alborotados. Pero sí, mandaron para acá a la gente para poder hacer el entrenamiento. Y ayudamos en eso, hacer la migración. Migramos de un sistema que era antiguo, Lotus 1, 2, 3, a un sistema que es Excel y que pues ahorita ya está mucho mejor. Ahí está el análisis funcional y secuencial vinculados a la valoración. Análisis funcional y secuencial, o sea, ver cómo trabaja, saber si está haciendo lo que debe de hacer y que va relacionado con el valor que le da al cliente. En esto, entonces, vemos involucrados, si te fijas, es un triunvirato, o sea, son 3 elementos que tienes que considerar. Están el ISO 30300, el ISO 15489 y, desde luego, la base que lo exige, que es el ISO 9000. Porque, bueno, tú bien pudieras vivir sin esos dos sistemas, con el 30300 y el 15489. Pero si vas a meter, y si quieres realmente por una mejora de tu empresa, tanto en sus procesos como en su imagen, necesitas el ISO 9000 y a fuerzas te exige el ISO 9000 que tengas un sistema de gestión documental. Si lo vas a implementar, de ahí parte todo. Así que si tienes el ISO 9000, tienes que buscar tener esto. Y se vuelve un triunvirato, o sea, un elemento compuesto por 3 que te exige y que te lleva a que desarrolles. Y la información del gobierno o de la gobernanza o de la misma administración es la especificación de los derechos de decisión y del marco de la contabilidad que exige un ambiente deseable en la valoración, creación, almacenamiento, uso, archivado, borrado de la información. Incluye los procesos, roles, estándares y métricas para asegurar que de manera eficiente y efectiva el uso de la información permitiendo a una organización que alcance sus objetivos. Esto lo menciona aquí esta señorita Deborah Logan, que al investigar es una archivóloga o alguien que se encarga realmente de estudiar la archivología.
lo que sería el estudio de cómo archivar datos. Esto, como vieron en el principio de nuestro curso, tenía que ver incluso con almacenar información, archivar datos, archivar documentos, archivar libros. Dicen por ahí que el Vaticano tiene la biblioteca con la mejor organización documental del mundo por el montón de documentos tan antiguos y de extremo valor que tienen. Entonces, allá se han desarrollado este tipo de carreras, la archivología. Aquí en México también la hay, tiene la Universidad Autónoma de, la Universidad Nacional Autónoma de México, la grandiosa UNAM, el más grande respeto para todos los que hemos visto lo que hace la UNAM y el tipo de profesionales que sacan. Entonces, ahí existe esa carrera, la de archivología. Y existen profesionales como esta dama, Deborah Logan. Information Governance, la información del gobierno, de la administración, es un marco para las personas, principios, procesos y herramientas que define por qué, cuándo y cómo la información es administrada dentro de una organización, a manera de maximizar su valor, cumplir con las obligaciones, reducir costos y reducir riesgos. Y más en estos tiempos, cuando vemos que el espionaje industrial, el espionaje o lo que es el hackeo de información está... ¿Qué diferencia hay? Y perdón que termino mi frase, está a la orden del día todo esto, pero ¿qué diferencia hay entre hackeo y espionaje industrial? El hackeo muchas veces tiene la idea maliciosa simplemente de que entren a ver tu información, pero también tiene otro elemento que es el secuestro informático. Si te hackean, te pueden poner un troyano, pueden ponerte un gusano. En cualquiera de los dos casos, este programa obliga a tu empresa a que des una cantidad, un rescate por la información. Yo creo que ya han escuchado esos casos en donde las empresas son hackeadas y que a menos que paguen cierta cantidad, que en algunos casos asciende incluso a millones de dólares o de euros, porque ha pasado y sigue pasando lamentablemente, por esas cantidades les destraban el sistema informático, el famoso WannaCry, quiero llorar. Este programa causó muchos problemas en Europa y Estados Unidos y algunas empresas aquí en México, y tengo entendido que una de las empresas afectadas fue Banamex. Al Banamex le pegó el WannaCry y de alguna manera los hicieron coerción, que es otra forma de definir el secuestro. Hubo un elemento coercitivo en el que le obligaron a pagar a estas empresas ciertas cantidades. De algunas sí se entera uno. En el caso de Banamex no supimos cuánto realmente fue con lo que los lastimaron. Pero el detalle es importante actualmente. La cuestión del hackeo es algo terrible. El espionaje industrial, aunque no es tan severo, pero sí te roban información que luego puede ser utilizada para propósitos muy específicos que a veces no están en tu contra, pero sí que te dañan a largo plazo. El caso de espionaje más famoso últimamente registrado es el del gobierno chino, utilizando hackers. Entró a las computadoras del Departamento de Defensa, a las computadoras de la empresa Lockheed Martin, y lograron copiar buena parte de la información de diseño del famoso avión de combate Stealth, de tipo invisible para el radar, el F-35. Cuando vemos eso fue hace algún tiempo, hace ya como unos 10 años, y hasta hace apenas unos 5 se dio a conocer, pero el hackeo se dio, y entonces el resultado ya lo estamos viendo actualmente. China cuenta con un avión de combate, el J-20, que tiene mucho parecido, incluso en diseños, para quienes lo han visto, con el F-35 estadounidense. Entonces uno pues, dice, sí, está terrible el espionaje industrial. El espionaje industrial se sirve de los hackers ahora. Y antes metían gente infiltrados en las empresas.
Así pasaba. Y sigue pasando, pero ahora es más fácil que te hackeen tu información si no la tienes bien cuidado. Si tú crees que es inexpugnable tus defensas, entonces estás en peligro. Ya, y les comentaba yo lo del WannaCry y lo del espionaje industrial chino. También los rusos lo hacen, todos, la verdad. Aquí no se escapa nadie. Aquí el detalle es que los chinos, pues, les interesa muy poco lo que es los derechos de autor, patentes, ideas, todo lo copian. Los chinos, junto con el resto de los orientales y siguiendo la tradición oriental que iniciaron los japoneses, tienen la idea de copiar para luego mejorar. Sí, inventan algunas cosas, pero realmente se han destacado mucho los países orientales por ser copiadores, buenos copiadores. En un principio malos y luego con el tiempo van mejorando. Como ellos tienen la tradición de la mejora continua, el famoso Kaizen. El Kai, que es el cambio, y Zen, que es lo bueno, y es una palabra compuesta que ellos generaron para definirlo en términos de administración y de los procesos de mejora continua, el Kaizen, que es la mejora continua propiamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues Japón, ustedes recordarán, siendo el único país atacado nuclearmente, pues tuvo que poder levantarse rápido. Desde luego los Estados Unidos ayudaron con su plan de ayuda, con el plan que hicieron de ayuda a las naciones que quedaron derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, y de ella se sirvió Japón, que en su más puro estilo, pues lograron mejorar sus condiciones de vida. En los años 50 se convirtieron en copiadores de productos norteamericanos, en un principio productos de muy mala calidad. Y hubo un momento del tiempo que yo recuerdo haber visto películas de aquel tiempo, de los años 50, donde decían, producto japonés, una basura. Y así es, realmente eran malas copias de productos americanos lo que hacían los japoneses, pero con el tiempo fueron mejorándolos al grado de que con su tradición también a cosas más simples, más pequeñas, lograron hacer el primer radio de transistores miniaturizado. Los estadounidenses tenían radios que eran muy grandes, radios para comunicación, para radiofonía, para escuchar la música y noticias. Pues tenían radios muy grandes. Y de repente los japoneses se dieron cuenta que utilizando el recién inventado transistor podían hacer más chicos esos radios. Lo lograron. Fue su primer producto, el radio de transistores, fue su primer producto exitoso y prácticamente hecho por ellos. Entonces, Japón así lo logró, y con el tiempo copiaron los carros. Y antes decían, no, pues son carros chicos y nosotros somos gente muy grande, decían los estadounidenses en sentido despectivo, ¿verdad?, de los productos japoneses. Pero a la larga Japón dio su estirada a convertirse en una nación ya industrializada, en una potencia comercial durante el 73, cuando fue la crisis del petróleo a nivel mundial. La OPEP le subió los precios al petróleo y Estados Unidos dejó de comprar carros grandes, que era su pasión. Los estadounidenses siempre han comprado carros grandes. Actualmente existe en todo el mundo esa pasión por carros grandes, pero en los años 50, 60 y a principios de los 70, los estadounidenses siempre tenían carros grandes y presumían sus lanchotas enormes, sus carros grandes, pero luego, después de esa crisis petrolera, ya no pudieron seguir manteniendo ese estilo de vida y empezaron a vender sus carros grandotes americanos, estadounidenses, para luego comprar autos japoneses que eran relativamente más chicos, pero muchísimo más económicos en el sentido del gasto de combustible. Y ahí Japón fue y se levantó, y es actualmente pues la segunda potencia o la tercera potencia económica del mundo. La primera es pues Estados Unidos, la segunda es China, y China está siguiendo los mismos pasos que Japón. Ahorita copian todo, no tiene mucha calidad todavía muchos productos japoneses, digo chinos, pero
pues ellos van avanzando. De hecho, ya hicieron algo increíble. Los chinos mejoraron las naves espaciales rusas, que es en las que basaron sus diseños originales, en las naves rusas. Y ahorita sus naves son mucho mejores que las de los rusos. Están ya fabricando, cosa interesante, cuando China iba a empezar la producción de autos alemanes, allá en Wuhan, que como saben es donde fue el primer foco de la pandemia, iba a fabricar autos FWA, que son chinos, pero con el apoyo de Mercedes-Benz para hacer un auto de calidad, porque ya los chinos habían alcanzado la calidad de los Mercedes-Benz, que son considerados como los mejores carros del mundo, y iban a trabajar en consorcio con la misma Mercedes-Benz. Allá anduvo Angela Merkel, la primer ministro de Alemania, inaugurando esa planta, donde iba a haber mucha tecnología alemana y cooperación alemana para el respecto. Y luego vino lo de la pandemia una semana después. Entonces vemos, y perdón por haber hecho este comentario de China, y yo a veces le comento a mis alumnos, pues vamos haciéndole como los chinos, que nos pasemos por el arco del triunfo, todo eso de la reglamentación, de reglas de origen, y que si las patentes, digo, ellos así lo hacen, y les interesa muy poco el daño que le puedan hacer los autores. ¿Por qué lo comento? Porque a veces como que eso es jugar el juego de gente que nos tiene apretados, los estadounidenses y europeos, y poder con eso desarrollar nuestras tecnologías y darles el brinco. Así lo están haciendo los chinos. Entonces, ¿por qué no empezar en México? Alguien dirá, es que eso es ilegal. Bueno, pues es que se firmaron en algún momento determinado ese tipo de contratos que no nos convenían a nosotros, los mexicanos, pero los firmaron gentes que en un momento determinado creyeron que era lo correcto. A la fecha México sigue batallando para poder generar productos de mayor calidad y que pueda ser, como Alemania, volverse en un país exportador. Eso es lo que nos convendría a México, volverlos exportadores, pero de productos con valor agregado. Exportamos mucho, pero productos, pues vamos, de mucha calidad sí, pero que son materias primas o productos agrícolas. Eso no nos ayuda mucho. En cambio, Alemania produce muchísimos productos con valor agregado. Muchos productos con valor agregado. Y eso implica que ellos pueden vender. Ellos tienen el concepto, que luego aquí en México lo copiamos. Ellos inventaron el concepto, lo hecho en mi país está bien hecho. Aquí en México lo usamos a partir de los años 70, pero desde los años 50 Alemania tiene esa frase. Lo hecho en Alemania está bien hecho. Y al hacerlo así, hacen productos de calidad, de exportación. Y de hecho, eso es de lo que viven los alemanes. Aquí te muestro esta nueva gráfica, ya dejando de lado la plática que te decía yo referente a estos elementos. Ahora te platico. En los elementos integrados, si te fijas en el primer anillo, tú verás que hay los aspectos legales que implican riesgos. Por eso viene la palabra risk. Viene la palabra de riesgo, risk. Está también el aspecto de los negocios, business. Y dice profit, que son ganancias, a fin de cuentas. Y esto cualquiera que tenga un negocio propio sabrá que un negocio es para producir dinero, ganancias. Y dentro de esto, pues también está integrado los elementos de eficiencia de las tecnologías de la información. Las TICs, como decimos en español, o IT, como se dice en inglés, Information Technologies. ¿Te fijas? Hay unos elementos internos en tarea, que es duty, hold, que es sostener y descubrir, el valor, que es crear y usar, retener o archivar, los logros. Nos quedan unos 10 minutillos desde que se corte todavía. Estamos por entrar a nuestra
última sesión, son las 9:55 y al reconectarnos estaremos ingresando a nuestra última sesión. Entonces, si te fijas, ahí va más o menos, nos dan la idea en cada uno de estos elementos, cómo se va agregando otro elemento conforme vas moviéndote y se va haciendo más fuerte el color. Con esto te da la idea, y al generarse este anillo interno, cómo debe estar relacionado los departamentos. RIM es Risk Information Management, administración del riesgo de la información, por eso tiene la palabra risk abajo. Pero tú ves el círculo aquí como, en un principio es así como que pálido, relativamente pequeño, y tiene solo algunos elementos. Pero luego vamos viendo que hay una integración a través de ¿qué? De las políticas. Están las políticas de integración, están las políticas de transparencia que vimos por allá en un principio, te acordarás, y que conectan la parte del negocio con los aspectos legales, los aspectos de eficiencia de las tecnologías de información que usas y la administración del riesgo. El riesgo nunca se podrá evitar, siempre habrá riesgo. Dicen por ahí que, y decía por ahí una canción, ahorita quiero acordarme de quién la decía, pero decía por ahí que en todo lo que hay vida existe muerte. En todo lo que existe hay un riesgo, hay un peligro, pero el riesgo es la probabilidad. Entonces lo que nosotros hacemos es que manejamos el riesgo, la probabilidad de peligro. Eso es lo que hacemos realmente con el riesgo. Y entonces manejamos el riesgo y también la eficiencia. Y si te fijas, dentro la estructura interna sigue siendo muy similar. Pero los elementos que se agregan alrededor de la tecnología de la información y de la administración de nuestra información es lo que va dándose un poquito más diferenciado. Porque verás que en el último círculo se agregó la privacidad y la seguridad, el riesgo de lo mismo, de la privacidad y la seguridad. Y está esto, el riesgo de lo que es la administración del riesgo, que en un momento determinado hace más variado tu disquito del negocio. Y tenemos el elemento de la gobernancia. Y se agregó, como lo viste en el cuadro anterior, las políticas de integración y de transparencia. Entonces vemos cómo de alguna manera ha evolucionado y eso obviamente nos dice que tenemos que trabajar esas ideas que son amplias, pero que de alguna manera integran todo un proceso de gestión en muchos ámbitos. Si te fijas aquí, actividades que forman parte del gobierno de la información. Registro, lo que es la administración de los registros, Records Management, Compliance, me encanta esa área, trabajé mucho en eso, incluso más de decir la palabra, me trae buenos recuerdos, porque el compliance es cumplimiento. Tus clientes te piden cosas que tú debes de cumplir y a veces son cosas que a lo mejor no están dentro de la normatividad. Y tienes tú que cumplir con lo que te piden tus clientes, o sea, pues, como dicen, y es correcto al cliente lo que pida. Storage and Archiving, el almacenamiento y el archivado. Recuerden que uno puede guardar cualquier cosa, pero archivar implica clasificar. Risk Management, administración del riesgo. Y sigue seguridad. Alguien dirá, oye, pero no es lo mismo. Suelen confundirse a veces esos términos.
pero realmente no es así. Risk management tiene que ver con el aspecto de cómo administrar nuestros riesgos, ver qué se debe de hacer para que no haya pérdida de información, para que no se duplique, para que la información no se pierda o quede por ahí que no se pueda encontrar. Y en cambio la seguridad es también tener que ver quién accede a ella, por qué accede y poder con ello llevar un registro y que no sea hackeada, que no sea utilizada incluso de manera negativa para la empresa. El e-discovery, el que puedas tú encontrar la información en el momento que se te antoje. Por ahí una disculpa, Dulce, no sé qué problema puede ser local. Ha estado intentando, y sí me he fijado que ha estado intentando conectarse varias veces. No te preocupes mucho por esto, Dulce. Voy a habilitar la subida de estos 3 o 4 videos a YouTube y luego ya les voy a pasar las ligas respectivas para que puedan ustedes revisarlo. Digo, esta sesión es muy interesante porque tiene, y en lo particular eso me gusta mucho, tiene aportaciones por parte de ustedes, que luego eso realmente enriquece más y les agradezco. Nuevamente les reitero mi agradecimiento a Sirawen y a quienes ayudaron en las clases pasadas. Enriquecen mucho mis clases y hace que valga la pena pues ser profesor, la verdad. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, esos son los elementos que componen un elemento de gobernanza, actividades que forman parte del gobierno de la información o el cómo se administra. El e-discovery es que tú puedas encontrar tu información, que tú la almacenes y inmediatamente la encuentres, o la información que tú buscas, que no conocías, que tenías que buscar, la puedas encontrar inmediatamente, sin que esto te implique mucho esfuerzo. Eso es a lo que se refiere el e-discovery. Viéndolo en un todo general, están los elementos que componen la gestión documental, que es la administración del riesgo, Risk Information Management, auditoría, que es el compliance. Estaría padre, les quiero recomendar, ya con cierta experiencia, que tú conoces un proceso, un elemento, por ejemplo, que estás y conoces lo que es la ISO 9000, o conoces las reglas de cierta industria, te puedes volver auditor. Y es una actividad muy interesante porque en lo que a mí me tocó conocer a muchos auditores en las empresas en las que trabajé, pues te platican que realmente es un trabajo bien pagado, me parece un excelente trabajo. Viajas mucho, eso sí, te da poquito tiempo para estar en casa, pero viajas mucho y conoces muchas empresas, o como me tocó con auditores extranjeros, pues viajan por muchas partes del mundo. Auditores también mexicanos, una auditora de la empresa Gap, la empresa de ropa, pues viajaba pues hasta por allá, por China, para hacer auditorías. Entonces, sí se dan con eso del compliance, se presta como si fuera otro tipo de carrera. Y como les he comentado, pues hay que saber de muchas, muchas cosas para poder llevar adelante nuestro desarrollo profesional. Las tecnologías de la información, pues es obvio, ¿verdad? Necesitamos tener en un departamento que maneje esto, gente muy buena, muy especializada y de ser posible con experiencia. Claro, si no se tiene o no se puede pagar a alguien con experiencia, pues se puede capacitar al personal. Los aspectos legales, el e-discovery, que vaya el licenciado y diga, oye, necesito este documento porque la empresa está necesitando cumplir con tal o cual situación legal, y que lo pueda encontrar en el momento en que lo necesite el buró, o mejor dicho, nuestro buffet jurídico. Recuerden que una empresa grande siempre debe tener un buffet jurídico